Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 37 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Muy buenas noches, otro jueves más, hoy jueves 15 de enero, estamos en FM Fuego 91.9 desde Remedio de Escalada para el mundo, señores. Sí, para el mundo, no sabemos dónde llega esto, así que por ahí nos está escuchando gente ahora desde Australia, que serían como las 9 de la mañana, están desayunando, están comiendo unos waffles con mermelada de tomate, tomando un té verde y escuchándonos a nosotros, ¿no? ¿Qué decís, Fausto? Es posible eso. ¿Por qué no? O nos están escuchando, no sé, bueno, no, en Italia no, porque ya es madrugada, quizás están durmiendo ahora. Pero sí, en Estados Unidos, donde hay que ellos 5 horas menos, entonces que son las 2 de la tarde, nos están escuchando ahí también. Así que, desde Remedio de Escalada para el mundo, aquí Hernán quien les habla, estamos en el programa de Iglesia del Redentor, me acompaña el pastor Ariel Alonso. ¿Cómo estás, pastor? Hola, muy buenas noches, bienvenidos de vuelta a otro programa más, Iglesia Bautista del Redentor, donde ha bajado bastante la temperatura, bajaron 10 puntitos, está haciendo 24, 25. Acá en Argentina, en Buenos Aires, 34 grados, se vino un tormentón tremendo, lluvia fuerte y bajó como 10 grados la temperatura. Ahora está apetecible. Hoy se puede estar, pero hoy bueno. se puede dormir, dice la gente. En que son los team verano, la están pasando hermosos. Genial, exactamente. Si igual nunca los extremos son buenos, ¿no? Yo digo, yo soy team verano, pero por ahí lo relaciono con vacaciones, esas cosas. Pero tampoco 40 grados como el otro día, o 34 como es mucho. Y el que tiene team invierno tampoco quiere estar cubierto de nieve, ¿no? Un equilibrio. No, tiene que haber un Pero sí, equilibrio. hoy fue un día, hablamos en Buenos Aires, fue una tormenta medio eléctrica, así grande. Bueno, donde tuvimos, la verdad, donde tuvimos un lindo paisaje, ¿no? Vimos el arcoíris. Apareció el arcoíris. Qué lindo, la verdad, hace bastante no se veía. El pacto de Dios con Noé. Y uno lo miraba y decía, qué hermoso, ¿no? Qué excelencia lo que sí pasa, ¿no? La verdad que la creación es perfecta. Totalmente. Y hoy se han visto dos, siempre hay uno muy luminoso y otro menos luminoso, como arriba, así que estuvo muy lindo el arcoíris. Así que hoy tuvimos un día en Buenos Aires con mucha presión, una presión muy baja atmosférica, lluvia y todo eso. Pero acá estamos en un microclima, estamos en la radio y vamos a tener un montón de cosas lindas. Vamos a tener el informe de la Iglesia Perseguida. Salió el nuevo informe de la Iglesia Perseguida 2026 y hoy comenzamos otra vez el recuento desde el país número 1 más peligroso, que es Corea del Norte, sigue siéndolo. Pero vamos a tener después del informe tenemos algunos números nuevos de cristianos perseguidos, que uno los ve como números, pero hay que pensar que son personas, ¿no es cierto? No solamente son números. Uno va a hablar de miles de personas, pero hay que pensar que son gente que está sufriendo en la persecución. Y por supuesto vamos a ver lo que dejó el fin de la iglesia, lo que estuvimos trabajando en épocas de verano, con menos actividad, pero con mucha intensidad. Vamos a tener las reliquias cristianas. Hoy viene Miguel Cejas, aquel de que era del Cuarteto Imperial, que se convirtió en una canción muy preciosa, una canción melódica muy linda. Y por supuesto la sección de Héroes de la Fe, hoy con Jonathan Edwards, un gran teólogo, que algunos dicen el más grande de todos los tiempos de Estados Unidos. Así que bueno, vamos a comenzar con una canción, un artista nuevo, un artista de la zona sur,
No en realidad, porque no lo conocemos tanto, pero es una persona ya, no tiene tantos años como yo, pero tiene un par de años. Eduardo se llama el muchacho, la banda se llama MIF, Ministro Impartiendo Fe, y la canción se llama Empecinado. Vamos a escuchar esta canción, vamos a arrancar con todo. Mirá, escuchá, ahí. Me estoy batiendo un cafecito. ¿Ves? ¿Qué está haciendo tomando un café con este calor que hace? Acá tomamos un cafecito porque Fausto nos prepara de todo. Estábamos escuchando recién a MIF, Ministro Impartiendo Fe, el amigo Eduardo, con la canción Empecinado, y el coro decía: estás empecinado en darme tu amor, ¿no? No es que Dios esté empecinado con nosotros, pero sí lo que él quiere representar es cómo el Señor te busca permanentemente y te llama, ¿no? Y golpea tu puerta para
para darte su amor, para convertirte en una persona nueva en Cristo Jesús. Así que ahí empezamos bien arriba, con un rock muy potente, bien arriba. Yo me sigo haciendo el cafecito. Bien, lo que dejó el fin de en la iglesia, hemos tenido un culto muy lindo el domingo. El domingo hemos estado muy activos, la verdad que muy lindo, donde pudimos compartir la palabra del Señor, donde pudimos hablar sobre un lindo mensaje que nos dio el Pastor Ariel. No sabía cómo presentarme. Me quedaba muy egoísta, entonces digo, no. Pastor Ariel, pero me hablaba un poco de Ageo, ¿no? Esa linda historia que habla un poco cuando volvieron del exilio, la reconstrucción del templo, cómo estaban con ese ánimo porque no podían creer lo que estaban construyendo a comparación del antiguo templo. Y se sentían tan mal porque no era igual. Claro, pero bueno, hay un significado muy importante de la palabra que está hablando de la venida de Jesucristo, ¿no? El profeta está hablando que va a haber un templo mejor. Exactamente. Entonces, donde pudimos compartir, donde pudimos ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en cada una de estas personas, ¿no? Dice, no depende de lo que veamos, sino lo que Dios tiene preparado. Y a veces pasa eso, vemos, decimos, y desconfiamos del poder de Dios. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿No? Porque es como... Si no fue igual a lo anterior, es como que no sirve, ¿no es cierto? Exacto. Mirá, y Dios tiene preparadas cosas mejores. Te hago un ejemplo. La vez pasada estábamos con unos compañeros y bueno, un compañero trajo un pedazo de vacío para compartirlo. No, esta era entonces, no, en serio. Y me dice, traje 4 kilos. Entonces vos mirás las personas que son y se comemos re bien, digo. Claro. Y habían 2 o 3 y dice, no, es poco. Se calcula medio kilo por persona, dice los que saben. Digo, y éramos 4, y más eso sumarle la ensalada, el chueco de tomate y todo lo que había, claro. ¿no? No alcanza, dijo uno. No alcanza. Entonces lo miro, aunque había traído, digo, quedé tranquilo que alcanza. Claro, alcanza. Porque tenés que calcular medio kilo por persona, más los choris que habíamos hecho. Claro, por eso. Y no, sobró y alcanzó. Claro. Y me dice, tenés razón. ¿Por qué? Porque uno ve con los ojos, ¿no? Y se desespera y dice, no. Y eso pasa también en la fe. Sí. Digamos, uno mira diciendo, no, es imposible, esto no se va a hacer, no. Y empezás a pensar de qué manera lo podés solucionar, pero Dios es perfecto. Cuando los espías fueron a ver Jericó y hubo 10 volviendo diciendo, no, hay gigante, no se puede entrar. Y Josué y Caleb dijeron, se puede entrar, vamos con el poder de Dios y vamos a destruir todo. Exactamente. Es diferente visión, ¿no? Claro, viste, ahí cuando uno ya mira con los ojos del Señor Jesucristo y pone la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la verdad que estuvo muy lindo porque también habla de la parte donde el pueblo también tiene que buscar al Señor, donde tiene que humillarse ante Dios y donde vemos que Dios en su perfección y en su obra redentora. Y son profetas no tan predicados habitualmente, profetas menores, Miqueas, Nahum, Abdías, Ageo, Habacuc, y tienen muchas profecías mesiánicas muy buenas, como para poder implementar y hablar del Señor Jesús y poner en práctica, totalmente. Claro, tal cual, uno se pone a leer un poco la palabra de Dios y decir, wow. Hay muchas profecías que traen ese juicio que dice, bueno, si pasa esto, va a pasar aquello, esas profecías condicionales, como pasó en Nínive, que al final que Dios no lo castiga porque en Nínive se arrepiente. Pero, pero en ese momento se arrepiente. Tal cual. Entonces, pero hay muchas profecías que hablan de Cristo. De hecho, en el Nuevo Testamento cita muchas veces a Joel, que son profecías que hablan del Señor, los apóstoles, así que y vemos cómo Pablo, es importantísimo predicar esos profetas. Claro, Pablo cómo los nombra, ¿no? Como si le da esa seguridad cuando habla, ¿no? Cuando se enfrenta a los judíos, que dice usted, que dice que son descendencia de Abraham, y ahí empieza a poner de todo lo que sabe, pero bueno, es hermoso, ¿no? Uno empieza a leer la palabra de Dios y vemos que aunque hayan pasado miles de años, se sigue revelando la palabra. Y además decimos son profetas menores es por la extensión del libro, no es por otra cosa. Exactamente. Por la extensión del libro y los mayores porque escribieron más largo. Solamente eso, no es que uno tiene más importancia que otro, ¿no? En los profetas del Antiguo Testamento. Y el viernes pasado tuvimos actividad con los adolescentes. El viernes pasado estuvimos con los adolescentes y preadolescentes. La verdad, fue de bendición. ¿Por qué digo fue de bendición, hermanos? Nosotros habíamos arrancado este viernes el anterior con mi señora y éramos
bastante chicos y no teníamos obreros para que nos estén ayudando con el tema de la comida, la cocina. Y bueno, dijimos, se nos va a poner difícil, dijimos. Parecemos un poco al pueblo, ¿no? Ahí tenés una clara. Claro, se nos va a poner difícil porque éramos bastante chicos y teníamos que preparar algo para comer, que teníamos unos ricos super panchos. Y empezamos a orar con mi señor, digo, bueno, oremos, porque se nos va a poner difícil. Porque esto va, los chicos van en boca, después tenés 20, lo traes 24, sí, claro. Después 25, 30, ¿no? Y este viernes, el viernes pasado, fue una bendición. Vinieron los papás de unos chicos de Lea. Vino el papá, la mamá. ¿En qué te ayudamos? Y no son miembros y no están viniendo de la iglesia. El domingo vino el papá sí, vino el papá de Lean. De Lean, Ángel. Me dice, ¿en qué te ayudo, Ariel? Wow, dije. Y después vino Marcela. Sí, vino Marcela. Después vino Mari. Estuvo Mari también. Gloria a Dios, dijimos. Sí, pedimos, la verdad que el Señor mandó obreros, porque no es solamente la cocina, es solamente también ayudarnos con los chicos. Son varias cosas. Sí, claro. La verdad que es, digo, si no nos sentíamos re bendecidos, ¿no? Porque lo vemos, miramos y decimos, se nos va a poner difícil esto. Pero Dios dijo, todo está bajo mi cobertura, todo está bajo de mi mano y Él va a orar. La verdad que eso es lo que siempre predicamos, ¿no? Que a pesar que a veces veamos el tiempo oscuro, puertas cerradas, ahí donde están las puertas cerradas, Dios abre unas puertas y en la oscuridad Dios trae la luz y nos saca de esa oscuridad. Totalmente. Y eso es lo que siempre predicamos, ¿no? Lo que hace Cristo, donde uno conoce al Señor, donde se arrepiente de corazón y empieza una nueva vida en el Señor Jesucristo, donde empezamos una vida transformada y empezamos a renovarnos espiritualmente con el Señor, ¿no? Donde aprendemos a orar con Él, a hablar con Él, la forma más preciosa que podemos tener. Entonces, la verdad que fue muy lindo el viernes pasado, donde también, quería comentar, no le digo, fue un viernes de bendición, fuimos a comprar los super panchos. Ajá. Y le comento al muchacho, nos pusimos a hablar, me dice, uso gráfico, bueno, sí, todo eso. Y me dice, ¿estás cumpleaños? No, le digo, es para una actividad de una iglesia. Le digo, nosotros estamos en la iglesia y hoy mañana tenemos actividad con los chicos en la iglesia. Le digo, la verdad que va a ser de gran bendición, digo, porque, sí, me dice, nosotros trabajamos con una sociedad de fomento, bueno, entonces entender lo que estoy hablando, sí, tal cual. Bueno, compramos y cuando me estoy yendo viene el muchacho, ¿no? Me dice, toma, esto para ustedes, me dice, para los chicos. Digo, no, está bien, no hacía falta, no, yo lo quiero dar una mano. ¿Qué donó un material? Nos regaló una bolsa de chisito, una bolsa de papas y una bolsa de palitos salados. Qué bueno. Wow. Qué bueno. La verdad, dijimos, es una bendición. Es una bendición. Porque uno no es que lo dijo para ver si uno comentó porque estábamos hablando. Exactamente, estábamos y digo, el Señor está en todos los detalles. La verdad que cada vez que vemos los detalles del Señor decimos, wow. Entonces, sí, por eso le digo, no te deja de sorprender. Exactamente, entonces los invitamos todos los que están escuchando, los chicos, si quieren venir, estamos mañana de 6:30 a 8:30 tenemos terminando, siempre terminamos a 8:30 por los horarios porque los chicos tienen que ir para sus casas. Claro. Los invitamos a todos, estamos en Mulatore 757, Iglesia Bautista de Redentor, es una iglesia grande, está atrás de la escuela Cinesover, sobre la calle Mulatore. Sí, de cuadra. Y entre Bolemia y Amberes. La verdad, los invitamos, pueden venir a compartir, vamos a compartir un poco la palabra del Señor, donde nos separamos hombre por un lado, mujer por otro, hacemos como espías, charramos un poco, se comparte la palabra, después vamos a la canchita, donde jugamos al vuelo, jugamos un poco al fútbol, después volvemos a la isla, compartimos algo para un lindo alimento, después el gran alimento de la palabra, y después ya los chicos nos quedamos charlando, si alguno tiene una inquietud, como está pasando últimamente. Una oración, hablamos, claro, hablamos separados, donde oramos, y la verdad que es de gran bendición. Y este viernes tenemos mañana una banda que va a estar acompañándonos en la parte de adoración. Bien, mañana 18:30 entonces. Sí, claro, donde va a estar Uma acompañándonos con el teclado, va a estar Alma en voz, Ayelén va a estar también en voz. Qué lindo. Me parece que va a estar Débora también en batería. La verdad bien, que bien. vamos, es algo que el Señor va armando.
totalmente. Y uno se deja llevar, ¿no? Como dice, si él va, yo voy. Si él se queda, nosotros nos quedamos. La verdad que... ¿Y todo esto qué es? Para la gloria de Dios. No hay nada nos pertenece. Exactamente. Es todo de él y para que la él. gente conozca más a Dios y se entregue cada día más a Cristo y pueda realmente empezar a gozar la vida eterna acá en la tierra. Amén. Estamos en la iglesia, en el programa de la Iglesia del Redentor. Te puedes comunicar al 15 55 08 18 10, 15 55 08 18 10, como hizo Claudio Precedo, que nos dice: bendiciones, hermanos, por otro programa de bendición, guiados por la sabiduría y el amor del Señor. Que sea, como siempre, bendición para todos. Esperemos que sea de bendición para vos, Claudito, también, y para todos los que nos están escuchando. Y bueno, ahí dimos los teléfonos, dimos la dirección, y vamos a seguir con otra canción, una canción más. ¿Qué les parece? Arrancamos con un rock bien pesadito. Ahora vamos a ir con un reggae. La banda se llama... Espera que me fijo, no me quiero equivocar, porque si no, ¿sabes qué? Después Fausto me reta. La banda se llama Luminares Van, y la canción es Tú estás aquí. Me viste partir y aún así tu amor permaneció. Lejos del camino sin merecer, dejó un redil por venirme a buscar, y ahora puedo ver, y ahora puedo ver que tú estás aquí, cerca de mí, tu amor jamás te abandonará. Tú estás aquí, cerca de mí. Y en tinieblas me vi, y aún así tu luz resplandeció. Lejos del camino y sin merecer, dejó 10,000 por venirme a buscar, y ahora puedo ver, y ahora puedo ver que tú estás aquí, cerca de mí, tu amor jamás me abandonará. Tú estás aquí, cerca de mí. ¡Hey! Bien, escuchamos entonces a Luminares Van con este reggae. Tú estás aquí. Y qué suerte, el Señor está en medio de los que lo buscan, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Así que el Señor está aquí en esta radio hoy, está en el lugar donde estés hoy reunido con alguien. Y si estás solo, también el Señor está con vos, te acompaña,
te cuida, te da de su amor, de su seguridad, de su cuidado. El Salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que queda tranquilo que si vos crees en Dios, el ángel de Jehová está cuidándote. Escuchamos recién entonces a los Luminares Band con Tú estás aquí, y vamos a comenzar un nuevo año del informe de la Iglesia Perseguida. Salió el informe 2026 con países, 50 países más peligrosos para el cristianismo. Se sumó un país de América, ¿sí? Se sumó un país de América. Está México, Cuba primero, México, Colombia y Nicaragua. El otro día escuchaba que en México mataron a 30 cristianos en todo el año pasado. Más de 2 por día, más de 2 por mes. No sé si es un tema con los carteles de droga. Bueno, es eso, parece que las iglesias... Es un tema con eso, no es un tema de... Claro, no es un tema de religión, de Islam, no, es un tema que la iglesia saca a los pibes de los carteles de la droga. Es económico. Y le sacaba el negocio, se le sacaba el negocio. Y hubo 30 cristianos asesinados en México. Cuando lleguemos a México lo vamos a hablar más profundamente. Pero tenemos en Latinoamérica 4 países donde están en la lista de las 50 primeros países en el mundo que persiguen el cristianismo. El número de cristianos, siempre decíamos 380 millones, aumentó en 388 millones. Hay 8 millones más de cristianos perseguidos en el mundo, según la lista de Puertas Abiertas. Y el primer país sigue siendo Corea del Norte. Así que vamos a escuchar el informe de Corea del Norte del 2026 y podemos dar unos números más que salieron en Puertas Abiertas con respecto a lo que pasó el año pasado con persecuciones, asesinatos, esclavización y algunas cosas más. Vamos a escuchar. ¿Cómo es la persecución en Corea del Norte? Corea del Norte es posiblemente el lugar más peligroso del mundo para seguir a Jesús. Si se descubre que alguien es cristiano, las consecuencias son extremadamente severas, o bien el encarcelamiento en uno de sus famosos campos de trabajo, con pocas esperanzas de liberación, o bien la ejecución inmediata. Es probable que el mismo destino aguarde a otros miembros de la familia. Aunque los edificios religiosos que se exhiben en la capital, Pyongyang, puedan sugerir cierto grado de tolerancia, se trata de propaganda. La realidad es muy diferente. El cristianismo no tiene cabida en Corea del Norte, un país en el que el culto solo puede dirigirse en una dirección, hacia el régimen de Kim. Con ojos vigilantes por todas partes, incluso de vecinos y familiares, el más mínimo indicio de adoración a Jesús puede tener consecuencias devastadoras. Sorprendentemente, los creyentes se reúnen, pero en el más absoluto secreto y corriendo un enorme riesgo. En los últimos años, las condiciones han empeorado aún más para los cristianos clandestinos de Corea del Norte. Esto se debe en gran parte a la Ley de Pensamiento Antirreaccionario, introducida en 2020, que dejó aún más claro que ser cristiano y poseer una Biblia se considera un delito grave. La ley ha reforzado la percepción de que el cristianismo es una amenaza para el inflexible régimen del país. Aunque en 2025 se produjeron algunos avances notables en Corea del Norte, la situación general sigue en gran medida sin cambios. Muchas tendencias negativas siguen afectando al país y a su población, incluidos los cristianos clandestinos. El régimen ha reforzado su capacidad militar, ha participado en interacciones diplomáticas selectivas, ha intentado desarrollar el turismo y ha implementado cambios en la política interna. Mientras tanto, la vida cotidiana de sus ciudadanos sigue siendo extremadamente dura, lo que incluye el devastador impacto de la crisis humanitaria en curso. La agenda detrás de todo esto no ha cambiado: fortalecer la autosuficiencia del país y su posicionamiento estratégico en la escena mundial. Para los pocos cristianos clandestinos de Corea del Norte, eso significa una represión continua y un peligro extremo constante. A pesar de estos peligros, la iglesia clandestina en Corea del Norte sigue viva. No adora con sonidos, sino con oraciones susurradas y pasajes memorizados de las Escrituras. Los creyentes continúan siguiendo a Cristo con valentía silenciosa, fe profunda y disposición a darlo todo por el Evangelio. Cristiano norcoreano, septiembre de 2025. Los peligros a los que se enfrentan los cristianos en Corea del Norte son tales que todos los creyentes son vulnerables a una persecución extrema.
Las mujeres que se encuentran entre las decenas de miles de personas encarceladas por ser creyentes en Corea del Norte son vulnerables al abuso sexual, que a menudo se comete con el objetivo deliberado de causarles un trauma y aislamiento. Alrededor del 80% de los desertores son mujeres y corren un grave riesgo de ser víctimas de la trata, la violación, la esclavitud y el matrimonio forzoso. Las que son capturadas y repatriadas pueden sufrir un trato brutal por parte de los guardias fronterizos, así como abortos forzados porque sus bebés se consideran impuros. En la sociedad patriarcal de Corea del Norte, todos los hombres deben trabajar en puestos asignados por el Estado. Esto dificulta su vida y los expone a un peligro extremo si se descubre que son cristianos. Además, el Songun, el sistema de clasificación social de 3 niveles de Corea del Norte, coloca a cualquier persona sospechosa de ser cristiana en el nivel más bajo, lo que significa que se les considera hostiles. Conoce al evangelista Cho. Si quieres saber por qué lo hago, es por un hombre llamado Jesús. Él es el Hijo de Dios y te ama mucho. De hecho, te he traído un libro que habla de él. Evangelista Cho, nombre cambiado, quien falleció recientemente y arriesgó todo para servir a los norcoreanos que escaparon del país. El objetivo de Puertas Abiertas es fortalecer a los cristianos clandestinos en Corea del Norte a través de redes fuera del país. Esto implica ayuda de emergencia, materiales cristianos, emisiones de radio cristianas y refugio, así como capacitación para aquellos que han huido del país. Motivos de oración. Ora por Kim Jong-un y su familia. Pídele a Dios que cambie sus corazones, sabiendo que él hizo lo mismo con el apóstol Pablo. Las comunidades de fe en Corea del Norte suelen ser pequeñas reuniones de familias o amigos cercanos. Intercede para que Dios proteja estas hermosas expresiones de su iglesia y para que estos creyentes sientan la perfecta paz de Dios. Ora por los creyentes de Corea del Norte afectados por la falta de alimentos, para que Dios les ayude a encontrar la comida que necesitan. Pide que se les den oportunidades de compartir sabiamente el Evangelio al cuidar de otras personas en circunstancias similares. Una oración por Corea del Norte. Padre Celestial, no podemos imaginar cómo es la vida de nuestra familia en Corea del Norte, pero tú lo sabes. De hecho, tú estás con ellos. Despierta hoy esta poderosa verdad en sus corazones, vertiendo nueva fuerza y esperanza en sus espíritus. Protege a los creyentes en sus reuniones clandestinas y da a los cristianos valor e ingenio en su fe y testimonio. Suaviza la postura del régimen de Kim para que el resto del mundo pueda ayudar al país e influir en él. Amén. Bien, escuchamos ahí el informe de Corea del Norte, el país más peligroso del mundo para los cristianos. Nos escucharon recién que uno, si te descubren siendo cristiano, te pueden llevar a preso, torturado o te pueden ejecutar directamente. No hay vuelta ahí. El líder del país es un dictador que no quiere que se le rinda culto a nadie más que a él. Y bueno, está pasando eso en Corea del Norte y vamos a ver en los países que siguen. Hay 15 países, los primeros 15 con persecución extrema del cristianismo. Sí, se aumentó esa lista también. Les decía antes que hay 388 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Un cristiano de cada 7 es perseguido. O sea, si vos tenés ahí en tu casa, son 8 personas, 8 cristianos, bueno, uno de ellos es perseguido. Mirá lo que pasa. El año pasado hubo casi 5.000 cristianos asesinados por su fe. Ese es el informe que va de octubre del 24 a septiembre del 25. Hubo más de 5.200 víctimas de violencia sexual o matrimonio forzado, sobre todo en las mujeres. Mujeres, adolescentes y niñas, ¿sí? ¿Qué les pasa eso? Hubo 67.800 personas, cristianos, que sufrieron violencia física, psicológica, incluso amenaza de muerte. Aumentó más de 13.000 del año 2025. Cristianos encarcelados, hay más de 4.700 cristianos encarcelados. Yo te tiro cifras, pero vos pensás que son personas. Yo te dijera Juan, Alfredo, Pedro, Esther, María, están encarcelados. Si vos los conocieras, quizás el número que te digo sería más significativo. Pero vos pensás que estos números que te digo son personas, ¿sí? Entonces estos números que nos da Puertas Abiertas nos tienen que hacer pensar y nos tienen que hacer reflexionar y nos tienen que ocupar en oración.
en oración por estas personas que están siendo violentadas, perseguidas, muertas, torturadas, solo por el hecho de seguir a Cristo. No, esto no se terminó en el siglo I después de Cristo, cuando los cristianos eran lanzados a los leones, ¿eh? Eso es muy triste también. Y la gente se divertía echando a los cristianos a los leones en la arena, y los romanos divirtiéndose con esas muertes. Hoy sigue habiendo muertes sin tirarlas a los leones, ¿sí? Solo por el hecho de ser cristiano. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo, y nosotros somos los que tenemos que encargados de orar. Si un miembro del cuerpo sufre, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, todo el cuerpo se duele. Así que tenemos que estar orando para que estos cristianos tengan la fortaleza, que los países puedan aflojar con respecto a la persecución, y que puedan tener la posibilidad de seguir alimentando su fe en libertad. La libertad en Cristo la tienen, ¿sí? Su espíritu es libre porque el Señor lo liberó, pero su vida terrenal está siendo un martirio. Así que rogamos por ellos y te pedimos que te sumes, ¿sí? A interiorizarte, a ver qué está pasando, a orar, a entrar a los sitios como Puertas Abiertas, como La Voz de los Mártires, como Conexión Oriental, que son sitios serios que hablan sobre la iglesia perseguida en el mundo, del cual tomamos nosotros información para poder ofrecerla en este programa. Que el Señor nos bendiga a aquellos que hacen algo por estas personas, quienes comparten la Biblia, quienes entregan Biblias en forma clandestina, quienes van en misiones de ayuda humanitaria y pueden también predicar el Evangelio, y por cada uno de los que oramos por la iglesia perseguida, para que la voz del Señor y el mensaje del Señor Jesucristo llegue a mucha más gente, incluso los que son torturadores, ¿sí? Puedan convertirse al Señor, ¿no? Jesús en la cruz dijo a los que los estaban crucificando, le dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros también tenemos que pedir para que Dios perdone, y esta gente que ahora tortura pueda entregarse al Señor y también poder disfrutar de la vida eterna y gozar, porque el Señor también los creó a ellos, y también espera que todo el mundo se vuelva a Él, como aquella relación fantástica que había en el Edén. Recién hablamos un poco acá de Adán y Eva, esa relación pura, inocente que tenían ellos en el Edén antes de la caída. Bueno, así quiere tener Dios con nosotros una relación, y ahora a través del Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que pasaba el informe de la iglesia perseguida. Vamos a seguir avanzando en esto. La semana que viene tendremos el informe del país número 2. Y vamos a acompañar este informe con una canción, una de las reliquias cristianas que siempre traemos. En este caso, el artista es Miguel Cejas. Quizás muchos lo conocen por su paso en el Cuarteto Imperial en la década del 70. Él estuvo en el Cuarteto Imperial, un famoso músico de cumbia, y en el 79 él conoce a Cristo, deja el cuarteto y empieza a hacer canciones del mismo estilo, ¿no? Pero ya con letras que glorifican el nombre del Señor. Tuvo unos años en los 80 con las campañas del Pastor Anacondia. Así que vamos a escuchar una canción, en este caso melódica, de Miguel Cejas, del año 1985, llamada Mira a Cristo. Mira a Cristo.
pagado. Ya el sacrificio fue consumado y de la tumba se ha levantado. Cristo ha vencido la misma muerte por nuestras culpas. Él pagó en la cruz por amor. Hoy vive Cristo resucitado para entregarnos el perdón. Cristo ha vencido la misma muerte por nuestras culpas. Él pagó en la cruz por amor. Hoy vive Cristo resucitado para entregarnos el perdón. Miguel Cejas, ahí mira a Cristo. Él comentaba en esta canción cómo lo miraban a Cristo en el momento del famoso Vía Crucis, ¿no? Cómo él estaba, el Señor, golpeado, torturado, yendo a la cruz, y eso lo hizo por amor a nosotros, ¿no? El apóstol Pablo dice que se entregó a sí mismo, ¿sí? Y él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita a mí, yo la pongo por ustedes. Así que el Señor puso su vida para que todos podamos tener vida eterna nosotros. Y bueno, y es un poco de lo que no podemos retribuirle nada porque no podemos hacer nada, pero sí somos agradecidos a Él y aceptamos su sacrificio, por eso podemos tener vida eterna. Hablando de personas que han predicado el Evangelio, muy importantes, entre ellos está uno de los héroes de la fe. Muchos dicen que fue el más grande teólogo de Estados Unidos de todos los tiempos, bueno, desde que nació Estados Unidos, del siglo XVIII hasta la época, que es Jonathan Edwards, contemporáneo del que vimos el año pasado, la semana pasada, que fue Wesley, y también fue contemporáneo, por ejemplo, de Isaac Newton, ¿sí? Y compartió incluso estudios con Isaac Newton. Vamos a escuchar un poco la biografía de Jonathan Edwards para conocer un poco más a este héroe de la fe. A la edad de 14 años ya era estudiante de la Universidad de Yale. Fue un joven con profundas sensibilidades espirituales. A los 17 años, después de un periodo de angustia, dijo que la santidad le fue revelada como una belleza divina y deslumbrante. Una combinación muy especial entre un alto intelecto y una gran piedad caracterizó toda su vida. Bienvenidos a este resumen de la vida de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nació en East Windsor, Connecticut, siendo el único hijo varón y el quinto de 11 hermanas. De niño, construyó pequeñas fortalezas en el bosque para sostener no juegos de colonos e indios, sino reuniones de oración con sus amigos. También estudió apasionadamente biología y física y estaba fascinado con la naturaleza. Prodigio espiritual. A los 13 años de edad, fue aceptado para ser estudiante de la Universidad de Yale, que entonces se llamaba Escuela Colegiada. Durante su etapa como estudiante se opuso a la tendencia entre los estudiantes de alejarse de la fe puritana de los fundadores de la universidad y correr hacia un racionalismo elitista. Pero nunca se comportó como un fanático. Estando en la universidad, Edwards leyó ampliamente e interactuó con Locke, Newton y todo el movimiento de la Ilustración. Muchos de sus primeros escritos fueron sobre temas científicos. Llamado al ministerio. En 1729, Edwards empezó oficialmente su ministerio como aprendiz de su abuelo materno, Salomon Stonder, en Northampton durante 2 años antes de convertirse en el único predicador de la iglesia en Northampton, Massachusetts. Cuando tenía 20 años, conoció a Sarah Pierpont, una joven devota que inspiraría la vida espiritual del propio Edwards. El matrimonio de los Edwards resultó profundamente satisfactorio para ambos y eventualmente tuvieron 11 hijos. El predicador sencillo. En 1734, la predicación de Edwards sobre la justificación por la fe provocó un renacimiento espiritual en su iglesia.
En diciembre hubo 6 conversiones repentinas. Para la primavera había alrededor de 30 a la semana. No se debió a ninguna estrategia especial, más allá de una predicación ardiente de la palabra de Dios. Un observador escribió: apenas hacía gestos o incluso se movía, y no hacía ningún intento por darle elegancia a su estilo o belleza de sus posturas para satisfacer el gusto y fascinar la imaginación. En cambio, me conmovió con el peso abrumador de su discurso y con una gran intensidad de sus sentimientos. Edwards mantuvo un cuidadoso relato escrito de sus observaciones y las documentó en sus diarios. También sus sermones más efectivos se publicaron posteriormente. Estos escritos se leyeron ampliamente en América e Inglaterra. También ayudaron a alimentar el Gran Despertar unos años más tarde, durante el cual miles fueron conmovidos por la predicación del británico George Whitefield. El Gran Despertar. Whitefield había leído los escritos de Edwards y se propuso visitarlo cuando viajara a las colonias de América. Edwards invitó a Whitefield a predicar en su iglesia. La predicación de Whitefield conmovió profundamente a Edwards, quien lloró durante todo el servicio, junto a una gran parte de la congregación. En 1741, durante el inicio de lo que posteriormente se conocería como el Gran Despertar, Edwards contribuyó quizás con el sermón más famoso de la historia de Estados Unidos: pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón fue predicado en Enfield, Connecticut, en 1741. Aunque este sermón ha sido ampliamente reimpreso como un ejemplo de fuego y azufre, esto no está en consonancia con el estilo de predicación real de Edwards. Edwards no gritó ni habló en voz alta, sino que predicó en voz baja y sencilla. Gracias a los gestos de este sermón y a su rápida difusión, las iglesias, que en algunos casos habían sido frías y secas, se transformaron rápidamente en congregaciones apasionadas. La historia de este sermón y su influencia son más que significativas, así que hablaremos de él en otro video. A pesar de su estilo desapasionado, Edwards insistió en que la verdadera fe está enraizada en el corazón, no en la razón. Defendió las experiencias emocionales del Gran Despertar, especialmente en el Tratado sobre Afectos Religiosos que publicó en 1746, una obra maestra del discernimiento psicológico y espiritual, y en algunos pensamientos sobre el resurgimiento actual de la religión en Nueva Inglaterra, en la que incluyó un relato del despertar espiritual de su esposa. Pero no se puede acusar a Edwards de ser un emocionalista. Todo lo contrario, sus sermones fueron altamente intelectuales y en ellos se tratan temas doctrinales y profundamente teológicos. La emoción era importante para Edwards, pero esa emoción y experiencias no deberían opacar la necesidad de una doctrina recta y un culto racional. Edwards también influyó en la música de la iglesia, en los días en el que el canto de los salmos era casi lo único que se escuchaba en las iglesias congregacionales. Edwards alentó el canto de los nuevos himnos cristianos, especialmente los compuestos por Isaac Watts. Edwards y Wesley. John Wesley nació 3 meses antes que Edwards y vivieron retos similares y compartieron las mismas pasiones. Los dos nunca se conocieron personalmente, pero trabajaron por su Señor en 2 continentes, ayudando juntos a dar nacimiento al movimiento evangélico posterior. Biógrafo inspirador. Entre sus muchos escritos, Edwards puede ser más conocido fuera de los círculos intelectuales por su edición del diario de David Brainerd. El libro registra la labor heroica de este joven misionero entre los indígenas, y que murió de tuberculosis a la edad de 29 años en los brazos de su prometida, una hija de Edwards llamada Jerusha. Este libro impulsó el movimiento de las primeras misiones estadounidenses e inspiró a miles de hombres y mujeres de todo el mundo al trabajo misionero, incluidos William Carey, Henry Martyn, Adoniram Judson y Jim Elliot. Newton y la Biblia. Edwards consideraba que la conversión personal era crítica, por lo que insistió en que solo las personas que habían hecho una profesión de fe y que daban prueba de una experiencia real de conversión podían participar de la Cena del Señor. Esta posición estaba en contra de lo que su abuelo había practicado en la iglesia y desalentó a su congregación, que lo despidió en 1750.
Durante los siguientes años, Edwards fue un pastor misionero entre los nativos americanos en Stroudsburg, Massachusetts, y escribió varios tratados teológicos. En ellos argumentó que somos libres de hacer lo que queramos, pero nunca querremos hacer la voluntad de Dios sin una visión de su naturaleza divina impartida por su espíritu. Fascinado por la física de Newton e ilustrado por las escrituras, Edwards creía que la providencia de Dios era literalmente la fuerza vinculante de los átomos, que el universo colapsaría y desaparecería a menos que Dios mantuviera su existencia. Durante toda su vida, Edwards mantuvo su hábito de levantarse a las 4 de la mañana y de estudiar 13 horas al día. El mayor teólogo de América. El Colegio de Nueva Jersey, más tarde Princeton, lo nombró presidente en 1758, pero poco después de su llegada, Edwards murió a causa de una nueva vacuna en contra de la viruela. Edwards tenía 55 años, pero no dejó un legado pequeño. Edwards es considerado por muchos como el mejor teólogo de la historia de los Estados Unidos. En muchos sentidos, Edwards fue muy original, innovador y moderno. Sin embargo, nunca dejó de ser puritano. Su interés en los asuntos importantes de la teología y a la vez en los matices más sensibles de la experiencia cristiana nunca fue meramente superficial ni abstracta. Edwards estudió y comunicó su teología con una sencillez y sensibilidad espiritual única. Mientras muchos científicos europeos y clérigos estadounidenses descubrieron en las implicaciones de la ciencia un impulso que los llevaba hacia el deísmo, Edwards fue por el otro lado y vio el mundo natural como evidencia del diseño maestro del Dios de la Biblia, y durante toda su vida a menudo visitaba el bosque como un lugar favorito para orar y adorar en la belleza y el consuelo de la naturaleza. Edwards fue un hijo de los puritanos, hermano de los pensadores de la Ilustración, y a través de su trabajo le otorgó las riquezas del puritanismo al mundo moderno influenciado por los ilustrados. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué le hace falta a la Iglesia para tener teólogos de la talla de Jonathan Edwards en Latinoamérica? ¿Crees que se puede combinar una alta intelectualidad con una profunda sensibilidad por la obra del Señor en nuestras vidas? Bien, ahí teníamos unas preguntas que nos deja al final el autor de esta biografía, que nos desafían, ¿no? Es interesante tener mucho conocimiento para poder hablar la palabra, pero también la sensibilidad necesaria y el amor de Cristo para poder ver lo que pasa a la otra persona, no solamente la intelectualidad. Así que gracias por Jonathan Edwards, también por su vida, porque el Señor puso grandes hombres para que también nos inspiren. Pastor, lo dejamos con la palabra del Señor. Bueno, gracias, Ernie. La verdad que si uno empieza a escuchar los teólogos, los comentaristas, y decís cómo el Señor fue preparando todo, ¿no? Hasta estos tiempos, como seguimos hablando de la iglesia perseguida, ¿no? Tantos que no conocemos y siguen predicando y siguen hablando la palabra del Señor. Y hoy nos toca compartir, como hablamos a principios, hablamos sobre Ageo, como a veces nos dejamos llevar por lo que vemos y no por lo que Dios tiene preparado, como hablamos al principio del programa, y cómo Dios nos muestra que vamos allá, ¿no? De nuestras miradas, de nuestros pensamientos. Y fíjense que el problema que tenía el pueblo era que había venido del exilio babilónico y tenían que reconstruir el templo que había sido abandonado, estaba destruido. Entonces el pueblo se sentía un poco desganado. Ageo en el capítulo 1 le hace referencia: ustedes se preocupan mucho más por sus casas, pero la casa del Señor la han abandonado. Entonces continúa hablándole diciendo: entonces los hermanos que hicieron, pusieron mano a la obra y empezaron a reconstruir el templo. Y a ver, la gente de antes no veía el templo, se acordaba del templo de antes y veía el templo de ahora y decía: no es igual, las paredes no son iguales, las puertas no son iguales, el piso no es igual. Empezaron a comparar de lo pasado con el presente. Y a veces pasa también a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces decimos el pasado era mejor que el presente? Entonces, si nosotros seguimos pensando que el pasado fue mejor que el presente, ¿dónde lo ponemos a Dios? Todos los días son cosas nuevas, todos los días es un día nuevo, y todos los días son bendiciones nuevas del Señor en nuestras vidas. A veces nos bloqueamos o nos quedamos en ese tiempo pensando que en 1986 o en el 2000 o en el 2020 fue mejor que este 2000,
2025 que pasó o el comienzo del 2026. Todas las cosas son perfectas. Y a veces cuando nos quedamos en ese pensamiento, nos quedamos bloqueados. Pero el Señor siempre nos habla que hay algo nuevo que viene. Bendiciones nuevas, puertas nuevas que se empiezan a abrir en nuestra vida. Es confiar en el Señor y caminar junto al Señor. La presencia de Dios es lo que da valor y gloria en nuestras vidas. En Ageo 2, 4 y 5 dice: Dios no le promete un templo más grande de lo inmediato, sino algo mejor. Porque yo estoy con ustedes, dice la palabra del Señor. Termina hablando en Ageo 4. Y en cada momento estaré con ustedes. Lo que está construyendo parece insignificante, ¿no? Y habla del Espíritu que permanece en medio de ustedes. No teman, dice. La fuerza del pueblo no está en sus capacidades, en su pensamiento o en la parte física, sino en la presencia constante de Dios. Esto se confirma en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice: yo estoy con ustedes todos los días de este mundo. Todos los días de su vida estaré con ustedes. Y cuando Pablo afirma que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, vemos cómo Dios se revela. Y lo que Ageo le estaba hablando, que no era lo material, sino era lo que iba a venir, que iba a ser algo mejor, algo mucho más importante que ese templo que era hecho por material, que era hecho por las manos humanas, sino iba a venir algo mucho más especial en nuestras vidas, que iba a ser el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por eso Ageo lo animaba a empezar a reconstruir el templo, pero no el templo que estábamos hablando físico, sino interior. Y también Dios nos habla de eso, no a nosotros. Hay algo nuevo que se viene, hay algo nuevo que el Señor quiere reconstruir, y a veces nos quedamos pensando en ese tiempo y no podemos ver el poder de Dios. O luchamos con nuestras fuerzas en cada una de las circunstancias, y nos quedamos desganados, nos quedamos sin fuerza, nos quedamos estresados con ansiedad y todo lo que viene a través de todos los problemas que nuestras cabezas empieza a traernos. Y entonces, ¿dónde queda el poder de Dios? ¿En qué lugar lo dejamos al Señor? ¿En un velador o en un sillón sentado? Decimos, bueno, el Señor tiene que morar todos los días en nuestras vidas, y aún en el momento más crítico, más difícil, Dios obra. Uno, cuando habla de la palabra de Dios, empieza a decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y verás maravillosas cosas que pasan en tu vida. Pero cuando uno va a los hospitales y ve gente, ¿no?, que están pasando momentos muy críticos de salud, ahí uno mira y decimos: qué vulnerable que estamos ahí. Porque uno en ese momento, cuando no pasa por una situación, se siente fuerte, o podemos manejarlo nosotros, o vemos, bueno, si me equivoco está bien, si no me equivoco, ¿no? Pero cuando vas ahí empezás a ver, así que qué vulnerable que nos sentimos en ese lugar. Porque ya, por más que pongamos lo que hagamos, pensemos lo que viene en nuestra vida, depende de un diagnóstico, de una medicación, o de un médico que tenga empatía, o una enfermera que tenga empatía de ayudarnos. Y ahí viene el desgano y las ganas de vivir, y empezamos a perder esas ganas de seguir viviendo, y decimos: todos los días son iguales, o si no me hubiese pasado esto, no estaría acá. Y ahí es donde empieza a decir: Señor, ¿qué hay de todo esto? Ten misericordia de mí. Y ahí empezamos a orar, ¿no? Ahí empezamos a decir: Señor, ten misericordia de mí. Poner gente que tenga empatía por mí, por mi situación. Gente que pueda ver mi dolor. Y el Señor es tan poderoso que empieza a orar. Y a veces uno tiene que buscar al Señor en todo tiempo. En esta noche, este jueves,
donde compartimos junto a Hernán, junto a Fausto, la palabra del Señor, donde hablamos de un montón de temas. Pero todo se centra en Jesucristo. Todo se centra en Él. Y sabemos que sin Él nada hubiésemos hecho. Y hoy en el lugar que estás, si estás en un hospital, si estás en la cárcel, o si te sentís solo, o estás hoy escuchando la radio por casualidad, Dios tiene algo nuevo en tu vida. Dios hoy te quiere decir, deja de pelear con tu propia fuerza. Ya está. Ya llegaste hasta acá, más no vas a llegar. El Señor te dice, déjame a mí ahora, que yo estaré en medio de ustedes. Pero ¿cómo es posible que el Señor esté en medio mío? ¿Cómo puede ser que Él esté dentro y esté pendiente de todo? Porque cuando abrís tu corazón a Cristo y lo aceptás como Señor y Salvador, la obra redentora de Dios empieza a obrar en tu vida. Y tu vida empieza a depender en Cristo. Y empezás a vivir para Cristo, no Cristo para vos. Entonces en esta noche, en esta reflexión donde el pueblo se quedó pensando en el tiempo pasado, que lo pasado era mejor, y después que estaba cansado, agobiado porque se sentían destruidos o mal emocionalmente, el Señor dice, esfuércense y sean valientes. Lo mismo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, porque Jehová estará con ustedes. Hermanos, en el lugar que estés, me gustaría invitarte a hablar juntos y podamos pedir al Señor que tome control de tu vida y la situación con la que estás atravesando. Oramos. Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, por este jueves. Señor, bendecí a cada uno de mis hermanos que están escuchando la radio, que la van a escuchar en algún momento, porque sé que tu poder, Señor, se mueve con excelencia. Te pido, Señor, que bendiga su vida, que toque su corazón, que puedan abrir su corazón y puedas tomarte como Señor y Salvador de su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, por esta palabra, por la preciosa palabra del Señor Jesús. Y nos estamos despidiendo, ¿sí? Hasta el próximo jueves, 22 de enero será el próximo jueves, en esta misma casa, como siempre, en los controles de Fausto, el capo del mundo. Y estaremos el próximo jueves a las 21, acá en FM Fuego 91.9 desde Armenio Escalada, con el programa de la Iglesia del Redentor. Dios te bendiga.